tenemos la presentación del doctor Jorge Ulises Useche Torres con el tema procesos de responsabilidad fiscal. Este es un tema que compete a todas las contralorías, bien sea la Contraloría General de la República, las contralorías territoriales, entiéndase las municipales, distritales y departamentales. Pues les pido excusas de antemano si en la mayoría de los planteamientos que voy a hacer me voy a referir exclusivamente a la Contraloría General de la República, pues porque vengo como funcionario en representación de esta entidad, pero les reitero, este trámite de cuya presentación vamos a hacer a continuación es un trámite y es un procedimiento legal que está establecido para todas las contralorías sin distingo de la competencia sobre los recursos que ellas tengan. Bien, entrando ya en lo que tiene que ver con la presentación, vamos a verificar lo que se entiende por proceso de responsabilidad fiscal a nivel legal. El proceso de responsabilidad fiscal tiene su origen constitucional en el numeral quinto del artículo 268. Ese numeral quinto del 268 de la Constitución establece como una función del Contralor General de la República establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso y recaudar su monto a través de la jurisdicción coactiva sobre los alcances que se deduzcan de la misma responsabilidad fiscal. A partir de eso, hubo un desarrollo legislativo que está consignado básicamente en la Ley 610 de 2000 y posteriormente hubo una reforma con la Ley 1474 de 2011, o norma que también es conocida como Estatuto Anticorrupción. Para definir el proceso de responsabilidad fiscal, pues nos podemos acoger a lo establecido en el artículo primero de la Ley 610 de 2000, que establece que el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas que adelantan las contralorías con el fin de establecer la responsabilidad de servidores públicos o particulares que en el ejercicio de la gestión fiscal causen con su acción o su omisión un detrimento al patrimonio público y que su conducta esté calificada a título de culpa grave o de dolo. A ver, las características del proceso de responsabilidad fiscal. Para esta diapositiva pues escogimos básicamente cuatro características a desarrollar. Es un proceso de naturaleza administrativa. Es decir, que su conocimiento y trámite se adelanta por autoridades administrativas como ya se los había adelantado, la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales. Dentro de la división clásica de poder al interior del Estado, que están las tres ramas del poder público, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, pues en la Constitución del 91 se incluyeron también los entes de control o los organismos de control, entiéndase algunos de estos los que conforman el Ministerio Público y en este caso las Contralorías. Sin embargo, las decisiones que se toman al interior de los procesos de responsabilidad fiscal son decisiones de tipo administrativo y son trámites de tipo administrativo, es decir que las decisiones finales, como lo vamos a ver más adelante, al interior de los procesos de responsabilidad fiscal son susceptibles de ser controladas, de ejercer un control judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa. Se reitera, la segunda característica sería que la responsabilidad que se declara a través de los procesos de responsabilidad fiscal, valga la redundancia, es una responsabilidad de carácter administrativo. Esto tiene mucha relación con la naturaleza misma de la entidad. Como una tercera característica podemos decir que esta responsabilidad tiene una finalidad netamente resarcitoria, porque lo que se busca es obtener la indemnización del detrimento patrimonial que se le causa a una determinada entidad pública. Y como cuarta característica escogimos para esta presentación definir que el proceso de responsabilidad fiscal tiene dos cuerdas. Puede ser o un proceso de fiscal ordinario, que básicamente es un proceso escrito, y está regulado en su mayoría en la Ley 610 del 2000, o también existe la posibilidad de que se tramite un proceso de responsabilidad fiscal verbal
regulado mayormente en la Ley 1474/2011 o Estatuto Anticorrupción, pero pues para que se adelante por uno u otro procedimiento, pues la ley ha establecido unos requisitos que más adelante vamos a ver, o sea, unos requisitos para adelantarlo como proceso ordinario u otros requisitos para adelantarlo como proceso verbal, que básicamente se desarrolla por medio de 2 audiencias y tiene un procedimiento mixto. Si bien es cierto, tiene partes verbales, la mayoría del procedimiento. También hay algunas actuaciones que se adelantan por escrito, pero pues lo que prima aquí es el trámite verbal por medio de 2 audiencias. Entiendo que para este tipo de ayudas audiovisuales lo ideal es no utilizar tanto texto, pero de todas formas siempre es bueno recurrir a la definición que la Ley 610 del 2000 trae en su artículo 4 para la gestión fiscal, porque finalmente de una lectura rápida lo que uno encuentra es que el legislador lo que intentó fue acoger una gran cantidad de verbos que es legislativa y doctrinalmente también se ha desarrollado como gestión fiscal. Entonces, la gestión fiscal se entiende como el conjunto de actividades económicas, jurídicas, tecnológicas que realizan los servidores públicos o personas de derecho privado que manejan o administran recursos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, etcétera, de recursos públicos. Es decir que con la Ley 610 de 2000 hubo un cambio en lo que se pensaba antes como fuente de los procesos de responsabilidad fiscal. Antes que de la Ley 610 del 2000 estaba la Ley 42 del 93, donde se adelantaba un proceso también escrito, pero estos procesos recaían en mayor medida sobre los ordenadores del gasto. Digamos que esa era como la concepción inicial que tenía esa ley, era de responsabilizar por las pérdidas de recursos públicos únicamente a los ordenadores del gasto o a las cabezas visibles de las entidades públicas que se veían afectadas. Esta definición de gestión fiscal que está consagrada en el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, lo que buscaba el legislador con esta definición era hacer la gestión fiscal un tema mucho más universal y mucho más funcional desde el punto de vista de los servidores públicos, y un poco más desde el punto de vista de la vinculación jurídica que un particular también puede tener respecto de la órbita de los recursos públicos. Ya esta definición de gestión fiscal ya no es un tema como orgánico o funcional netamente del ordenador del gasto o del representante legal de la entidad, sino que lo que busca esta definición, en los términos de lo que la misma Corte Constitucional ha definido en la sentencia C840 del 2001, es que dentro del proceso de responsabilidad fiscal se verifiquen valga la redundancia, responsabilidades que a bien tengan los servidores públicos o los particulares que estén jurídicamente habilitados para ejercer gestión fiscal. En este sentido, ha manifestado la Corte Constitucional que son aquellos funcionarios públicos o particulares que tienen un poder decisorio sobre los fondos o sobre los bienes públicos. Advierte la Corte Constitucional también que esta responsabilidad está referida exclusivamente a los fondos o bienes públicos que, hallándose bajo el radio de la acción del titular de la gestión fiscal, sufren un detrimento en la forma como lo describe la ley. El objeto de la responsabilidad fiscal. En cuanto al objeto de la responsabilidad fiscal, pues nos vamos nuevamente a la definición legal contenida en el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, que tiene que ver con, efectivamente, lo que se busca a través de un proceso de responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de los gestores fiscales,
mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la administración pública. Los elementos de la responsabilidad fiscal. El proceso de responsabilidad fiscal, si bien es cierto, es un proceso netamente, como les decía hace un rato, un proceso netamente de corte administrativo, no se escapa de la definición o de los elementos comunes que tiene todo proceso de responsabilidad a nivel jurídico, todo proceso que tenga que ver con efectos patrimoniales. Los elementos del proceso de responsabilidad fiscal, de acuerdo al artículo 5 de la Ley 610 de 2000, son, primero y el más importante, ¿sí?, sin el cual no existen los otros elementos y no habría lugar a iniciar un proceso de responsabilidad fiscal, efectivamente es el daño al patrimonio del Estado. Ese es el principal elemento. Aquí en la diapositiva quedó como conducta, pero el principal elemento es el daño al patrimonio del Estado. A partir de este elemento surgen los otros dos, que tienen que ver con una conducta dolosa o culposa a título de culpa grave, atribuible a quien despliega gestión fiscal. Y el tercer elemento, debe ser consecuente entre los anteriores, es el que exista un nexo causal entre los mismos. El daño al patrimonio del Estado. Este también fue definido en la Ley 610 de 2000, en su artículo 6º. Se entiende como la lesión del patrimonio público representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o los recursos públicos o de los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. Esta definición también es nueva, en cuanto pues en su momento fue novedosa, porque incluyó no solamente la pérdida como tal de recursos públicos en ejercicio de la gestión fiscal, sino que incluyó también como daño al patrimonio del Estado la posibilidad de incluir aquellas afectaciones de los intereses patrimoniales del Estado. O sea, en toda inversión pública donde, por ejemplo, se dejen de obtener rendimientos o los recursos de determinados recursos públicos y exista la obligación legal de hacerlo, eso también se entiende como un daño al patrimonio del Estado y también puede llegar a ser susceptible de adelantamiento de un proceso de responsabilidad fiscal. El origen del proceso de responsabilidad fiscal. Básicamente nosotros en las Contralorías iniciamos los procesos de responsabilidad fiscal por dos fuentes. Una son los informes o los hallazgos de auditoría y la segunda son las denuncias ciudadanas. Por eso es que es tan importante pues este tipo de eventos en los que se hace presente la ciudadanía y los veedores para que se den cuenta de la relevancia del tema del control ciudadano como una forma también de ejercer control fiscal. Si bien es cierto, la charla tiene que ver solamente con temas de proceso de responsabilidad fiscal, siempre es bueno contextualizarlos un poquito en el quehacer de la Contraloría General de la República. Nosotros tenemos básicamente como entidad tres procesos misionales. El primer proceso es el tema de la participación ciudadana, el segundo es el de control fiscal micro y el tercero es el de proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. En el primer proceso misional, que es el de participación ciudadana, es cuando nosotros como entidad recibimos esas denuncias que vienen de la ciudadanía, de las veedurías conformadas en los términos de la Ley 850, en la que se hace un ejercicio de control sobre todas las actividades que adelantan las diferentes administraciones, que por lo general, yo creo que en la mayoría de los casos el control que se ejerce es sobre, y donde mayormente se despliega gestión fiscal, es en el tema de la contratación pública. Precisamente por eso pues estamos aquí, porque el tema principal es el tema de la contratación, que nos llama aquí, que nos convoca aquí a este seminario, es el tema de la contratación pública. Es allí donde mayormente se despliega gestión fiscal y
reitero, es supremamente importante tanto para la Contraloría como para el control fiscal en general, el control fiscal que ejerce la ciudadanía, porque la ciudadanía de primera mano en los diferentes entes territoriales, en las diferentes entidades, es la que conoce y en virtud de las vedurías es la que conoce dónde está la contratación, si la contratación está cumpliendo con los fines públicos para la cual se llevó a cabo. Entonces por eso es muy importante ese control que se ejerce por medio de las denuncias ciudadanas. Por eso también es muy importante que ustedes cuando vayan a recurrir a este tema de las denuncias ciudadanas, traten en la medida de lo posible de que sean en la medida de lo posible lo mejor soportadas, lo mejor sustentadas y lo más puntuales, si de alguna manera de pronto no tienen acceso a la información o la administración no se las hace llegar. Siempre es bueno que por lo menos la denuncia sea muy puntual y no se diga en una denuncia, por ejemplo, es que las presuntas irregularidades en tal contrato, no, uno debe tratar como ciudadano de ser muy puntual en lo que está denunciando, para que el ente de control efectivamente no revise de pronto la universalidad de lo que se está ejecutando, del contrato que está llevando a cabo la administración y haga un estudio del caso como tal para mirar si efectivamente el ciudadano tiene razón y da lugar a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal por esos hechos, o si definitivamente luego de que se tramite la denuncia lo que tenemos que hacer es archivar la actuación porque no hay mérito y porque efectivamente no se presentó un detrimento al patrimonio público, como les comentaba hace un momento, como principal elemento de la responsabilidad fiscal. Y continúo entonces con el segundo macroproceso o proceso misional que se adelanta en la Contraloría General de la República, que es el control fiscal micro, que es el control sobre la gestión fiscal que adelantan todas entidades públicas que manejan recursos por el origen de la nación. De pronto también hacer una salvedad en este caso. Existen Contraloría General y Contralorías Territoriales y el marco de la competencia de cada uno de estos entes de control lo determina el origen de los recursos. Sí, porque es que siempre es bueno, de pronto sí, la mayoría de ustedes ya lo saben, pero a veces es bueno hacer este tipo de salvedades porque la gente a veces se pregunta, bueno, ¿por qué existe una Contraloría General y por qué existen Contralorías Territoriales? O por ejemplo acá en Tunja está la General, está la Departamental y está la Municipal. Pues efectivamente la competencia de cada una de estas está enmarcada por el origen de los recursos. La Contraloría General de la República tiene control sobre los recursos que provienen de la nación. Estamos hablando de Sistema General de Participaciones, de regalías y otras fuentes, pero principalmente esas son las fuentes de recursos que nosotros auditamos y sobre las cuales ejercemos el control. Y ya las Contralorías Territoriales, entiéndase las departamentales, distritales y municipales, ejercen el control. La órbita de su control está referida a los recursos propios de cada una de estas entidades territoriales. Entonces, como para hacer esa salvedad. Entonces, los procesos auditores que adelanta la Contraloría General de la República se refieren al control micro. Esa es el segundo proceso misional, y por eso esos hallazgos que se obtienen de los ejercicios auditores, una vez trasladados a la dependencia competente al interior de la Contraloría General de la República, son susceptibles de convertirse en un proceso de responsabilidad fiscal. Por eso pues tenemos que son una de las fuentes de nuestro proceso de responsabilidad fiscal. El proceso de responsabilidad fiscal, al igual que el proceso disciplinario, tiene dos figuras, tiene la figura de la caducidad y la figura de la prescripción. Ambas tienen un término de 5 años. La caducidad de la acción fiscal las fechas determinantes para esto son la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, sin que transcurridos 5 años se haya proferido un auto de apertura de proceso de responsabilidad fiscal.
¿sí? La norma hace referencia a cuando son hechos de tracto sucesivo, pues se tendrá en cuenta, por ejemplo, se tendrá en cuenta el último hecho que haya configurado la gestión fiscal. Por decirlo así, por lo general, como tratamos temas contractuales, la última fecha que se tiene para contar el tema de la caducidad es la fecha del acta de liquidación, si existe el acta de liquidación, o la fecha del último pago, o la fecha del último acto que haya implicado gestión fiscal al interior de un contrato. Entonces se contarán efectivamente, valga la redundancia, los 5 años, y si no se ha proferido el respectivo auto de apertura de proceso de responsabilidad fiscal, pues tendremos que archivar la actuación por haberse configurado el fenómeno de la caducidad. La segunda figura, como les anunciaba, es la figura de la prescripción de la responsabilidad fiscal. Y esta se presenta cuando, transcurridos 5 años, contados a partir del auto de apertura de proceso de responsabilidad fiscal, dentro de los cuales no se haya dictado una providencia en firme que así lo declare. Es decir que, a partir de la fecha en la que nosotros proferimos el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, hemos de contar un término de 5 años para que esos son los 5 años en los que tienen las contralorías competencia para determinar si hubo o no responsabilidad fiscal por medio de un fallo con responsabilidad fiscal, o en caso contrario proferir un auto de archivo o un fallo sin responsabilidad fiscal, los cuales ya veremos más adelante cuáles son las consecuencias en cada uno de estos casos. Otro tema para tocar en esta presentación tiene que ver con las medidas cautelares. A pesar de ser un procedimiento administrativo, es un procedimiento, por decirlo así, sui generis, dentro del cual, como autoridades administrativas, las contralorías pueden solicitar medidas cautelares respecto de los bienes que hacen parte del patrimonio de las personas que son investigadas o de las personas que aparecen dentro de las actuaciones como presuntos responsables fiscales. Estas medidas cautelares, una vez se adelantan las búsquedas de bienes dentro del marco del proceso de responsabilidad fiscal, inclusive dentro del marco a veces del proceso auditor, pueden ser decretadas en cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal, una vez se haya proferido el respectivo auto de apertura, y les reitero, pueden recaer sobre los bienes que hacen parte del patrimonio de los presuntos por montos suficientes para amparar el pago del detrimento que se está investigando al interior del proceso de responsabilidad fiscal. Aquí hay que hacer algunas salvedades que son importantes por el tema de la misma naturaleza administrativa de este procedimiento. La ley le concedió la prerrogativa a las contralorías de no tener la necesidad de prestar caución para decretar las medidas cautelares, como sí ocurre, por ejemplo, como ya lo sabemos, en los procesos ejecutivos que se adelantan en la jurisdicción ordinaria, donde quien solicite las respectivas medidas cautelares tiene que prestar previamente una caución, previendo el tema de unos eventuales perjuicios que se puedan ocasionar con esas medidas. Las medidas cautelares también al interior de los procesos de responsabilidad fiscal se extenderán y tendrán vigencia si en caso de que llegue a haber un fallo con responsabilidad fiscal hasta el proceso de jurisdicción coactiva, que es la siguiente etapa, que es donde se adelanta el cobro de los respectivos fallos de fallos con responsabilidad fiscal que obtienen las diferentes contralorías. Y finalmente, pues, siendo consecuente con el tema de las decisiones que se pueden tomar al interior de los procesos de responsabilidad fiscal, en caso de que se llegue a proferir un auto de archivo, independientemente de la causal por la cual se tome esa decisión, o se profiera un fallo sin responsabilidad fiscal, pues la Contraloría deberá proceder a decretar el desembargo sobre esos bienes de manera inmediata, obviamente para evitar causar perjuicios y que eventualmente la entidad se vea inmersa en procesos judiciales por esos perjuicios que se puedan llegar a causar con el tema del decreto de las medidas cautelares. Al interior del proceso de responsabilidad fiscal
nuevamente les reitero, como es un procedimiento sui generis, existe un grado de consulta administrativo, haciendo el símil de pronto de grado de consulta jurisdiccional que existía hace algún tiempo en el Código de Procedimiento Civil, en algunos casos, para el proceso de responsabilidad fiscal, cuando está de por medio la defensa del interés público, del ordenamiento jurídico o de los derechos y garantías de los presuntos responsables fiscales. Existen, según el artículo 18 de la Ley 610, 3 causales básicamente para que un proceso vaya a grado de consulta. Es decir, para que se tome la decisión en la primera instancia y el proceso suba a la segunda instancia a que sea revisado, no como un recurso de apelación, sino como un grado de consulta. En algunos casos se puede presentar ambas figuras. Algunos procesos se presentan el recurso de alzada y de manera simultánea existe alguna de estas 3 causales, entonces la segunda instancia desata en una sola providencia el recurso de apelación y el grado de consulta. Las 3 causales para que haya grado de consulta y se revisen las decisiones de un proceso de responsabilidad fiscal son las siguientes: que se dicte un auto de archivo, independientemente de cualquiera sean las causales por las que se archive el proceso de responsabilidad fiscal, causales que ya veremos más adelante. Cuando la decisión final del proceso sea un fallo sin responsabilidad fiscal, o la tercera causal para el grado de consulta es cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal, pero exista por lo menos un presunto responsable fiscal que hubiese estado representado por un apoderado de oficio. En esos 3 casos, como les digo, sube el proceso a la segunda instancia para que sea esta la dependencia competente para verificar si está ajustada a derecho en términos legales y constitucionales la decisión que se tomó en primera instancia. Esto obviamente va a cambiar dependiendo de la estructura orgánica de cada una de las contralorías. Por ejemplo, al interior de la Contraloría General de la República, las decisiones que se toman en primera instancia en los departamentos que están en donde la Contraloría tiene sus respectivas gerencias departamentales colegiadas, nosotros llevamos acá la primera instancia y la segunda instancia se lleva en la Dirección de Juicios Fiscales que está ubicada en la ciudad de Bogotá. Esto pues también por temas de ordenamiento de la entidad, un tema de desconcentración. Entonces la segunda instancia se lleva allá, pero pues cada Contraloría, repito, dependiendo de su estructura orgánica, deberá tener organizada esta forma deberá estar organizada, valga la redundancia, estructuralmente para poder darle cumplimiento a esta prerrogativa legal. Otro tema que es importante al interior del proceso de responsabilidad fiscal, obviamente como todo proceso, pues lo básico acá es el tema probatorio. El artículo 25 de la Ley 610 de 2000 nos señala que existe libertad probatoria al interior de los procesos de responsabilidad fiscal, es decir que tanto el daño como la conducta, como el nexo causal, que son los elementos de la responsabilidad fiscal, perfectamente pueden ser demostrados por cualquiera de los medios de prueba existentes en nuestra normatividad con cualquiera de los medios de prueba que sean legalmente reconocidos. De todas formas, al interior del proceso de responsabilidad fiscal, por su especialidad y por su naturaleza administrativa, el legislador consideró necesario crear 2 medios de prueba específicos. Uno está contenido en el artículo 31 de la Ley 610 de 2000, que se denomina visita especial, y el segundo es el informe técnico que está establecido en el artículo 117 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. La visita especial, por decirlo de alguna manera, se hace el símil con el Código General del Proceso para el tema de las inspecciones judiciales, guardando las justas proporciones, obviamente, les reitero, porque este es un procedimiento administrativo, pero digamos que en este tipo de diligencias los funcionarios de la Contraloría se desplazan a las entidades afectadas o a otras dependencias que se consideren necesario
para hacer el examen y reconocimiento de documentos, de hechos y de circunstancias que estén relacionadas con con el daño al patrimonio público que se está investigando en un determinado caso. Estas diligencias obviamente dentro de estas diligencias obviamente se debe dejar la respectiva acta, las constancias de los funcionarios que participan en ellas, y si en algún momento se hace necesario tomar alguna declaración juramentada respecto de alguno de los participantes por parte de la entidad pública afectada o de las personas que atienden la diligencia, pues perfectamente se puede tomar esas declaraciones juramentadas e incluirlas dentro de la misma acta de la diligencia de visita especial. Este fue el primer medio de prueba que creó el legislador para el proceso de responsabilidad fiscal. Ahora bien, con la reforma de la 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, en el artículo 117 se incluyó el informe técnico. El informe técnico está definido, puede ser, o sea, todos los organismos de vigilancia y control, en este caso las contralorías, pueden comisionar a sus funcionarios para que rindan informes que se relacionen con su perfil profesional o con su especialidad. Asimismo, pueden requerir a entidades públicas o particulares para que gratuitamente rindan informes técnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza u objeto. Es decir, que las contralorías pueden perfectamente comisionar a algunos de sus funcionarios, dependiendo del perfil que ellos tengan, para que adelanten diferentes estudios, adelanten primero una visita especial y posteriormente rindan un informe técnico de acuerdo al perfil profesional que cada uno de ellos tengan. En la Contraloría General de la República no solamente hay funcionarios de perfil profesional abogado, que somos los que en la mayoría de los casos estamos adelantando los procesos de responsabilidad fiscal, sino que en los procesos, en las dependencias donde se adelantan las auditorías, estamos hablando de un tema multidisciplinario y hay perfiles como de ingenieros civiles, contadores, economistas, ¿sí? Todo tipo de profesionales que perfectamente pueden ser comisionados dependiendo de la necesidad al interior de un proceso de responsabilidad fiscal para que concurran y rindan un informe técnico. Ahora bien, como lo establece también la norma, se puede recurrir a particulares gratuitamente o a otras entidades de derecho público para que, dependiendo de su tema funcional y misional, le colaboren a la Contraloría y puedan rendir experticios. Por ejemplo, en algunos casos hemos tenido que recurrir cuando hablamos de un proceso de responsabilidad fiscal que se adelante por detrimento al patrimonio público, en el caso de unos sobrecostos en la adquisición de pronto de algún inmueble por parte de una entidad pública. Por lo general lo que se hace es recurrir a los particulares con la lonja o en su defecto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ese es tan solo un ejemplo de las posibilidades que podemos tener al interior de las Contralorías para el tema de los informes técnicos dentro de los procesos de responsabilidad fiscal. Como todo proceso, el proceso de responsabilidad fiscal cuenta con unas causales específicas de nulidad contenidas en el artículo 36 de la Ley 610 de 2000. La primera tiene que ver con la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar. La segunda tiene que ver con la violación del derecho de defensa de los implicados. Y la tercera tiene que ver con la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. Básicamente, para el trámite de la nulidad al interior del proceso de responsabilidad fiscal, puede ser por las dos vías, las nulidades pueden ser decretadas de oficio o pueden ser decretadas a petición, dice la norma, a petición de parte, pero pues se estima que no es técnico hablar de un proceso de partes propiamente dicho en este tipo de procesos, porque nuestros procesos, al igual que los disciplinarios, son de corte inquisitivo, pero pues digamos que atendiendo a lo que dice la norma puede ser por solicitud de parte, entiéndase por solicitud de los investigados, bien sea los presuntos responsables fiscales o de las personas que se vinculan en calidad de garantes
por ejemplo, que por lo general son las aseguradoras, a través de las pólizas que también se vinculan al proceso de responsabilidad fiscal, como también lo veremos a continuación. La solicitud de nulidad, cuando es una solicitud por parte de uno de los vinculados dentro del proceso de responsabilidad fiscal, puede formularse hasta antes de 5 días, hasta antes de proferirse la decisión final del proceso, la cual se debe resolver dentro de 5 días siguientes a la fecha de la presentación. Contra el auto que decide la solicitud de nulidad, procede el recurso de apelación, que se surte obviamente contra el superior jerárquico o funcional de quien profirió la decisión de primera instancia. También es importante señalar que, al igual que en el proceso disciplinario, nosotros en responsabilidad fiscal contamos con una indagación preliminar, obviamente con un trámite específico para el tema de la responsabilidad fiscal. Tiene que una indagación preliminar se adelanta en todos aquellos casos en los que no exista certeza sobre la ocurrencia del hecho, sobre la causación, sobre del daño patrimonial, en los que no se conozca de pronto cuál es la entidad afectada o concurran varias entidades afectadas y sea necesario determinar cuál de ellas o si varias de ellas resultaron afectadas, y para determinar los presuntos responsables. En este caso, las Contralorías podemos adelantar una indagación preliminar por un término máximo de 6 meses. Una vez transcurrido este término, solamente hay 2 posibilidades legalmente establecidas, según lo señalaba en el artículo 39 de la Ley 610 de 2000. O procede el archivo de la actuación o procede la apertura de proceso de responsabilidad fiscal. El mismo artículo 39 de la Ley 610 de 2000 nos señala que la indagación preliminar tiene por objeto básicamente 4 ítems. El primero sería verificar la competencia del órgano fiscalizador. Como les hablaba hace un momento, la competencia de una u otra Contraloría nos la determina el origen de los recursos, bien sean de orden nacional o bien sean recursos propios de la respectiva entidad territorial, si se trata de una entidad territorial, la afectada. También la indagación preliminar nos sirve para confirmar la ocurrencia de la conducta que generó el daño y verificar la afectación, en qué medida se resultó afectado el patrimonio estatal. También nos sirve para determinar cuáles son las entidades afectadas con la conducta de los presuntos, y para identificar a los servidores públicos o a los particulares que hayan causado el detrimento, que hayan intervenido dentro de la actuación y hayan desplegado gestión fiscal, o que de alguna manera hayan contribuido con la configuración del daño al patrimonio público. Bueno, como les comentaba inicialmente, el proceso de responsabilidad fiscal se puede iniciar por 2 procedimientos. El procedimiento ordinario, que es básicamente escrito, y el procedimiento verbal, regulado en su mayoría en la Ley 1474 de 2011. Vamos a ver inicialmente el trámite muy general del proceso de responsabilidad fiscal ordinario. Hay muchos aspectos que comparten uno y otro procedimiento, y luego vamos a entrar a ver el tema del procedimiento verbal, que se adelanta por medio de 2 audiencias, audiencia de alegatos y audiencia de decisión. El procedimiento ordinario. Para que se decrete la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal ordinario, el artículo 40 de la Ley 610 de 2000 nos establece básicamente 2 requisitos. El primero, que se encuentre establecida la existencia de un detrimento patrimonial al Estado, y el segundo, que existan indicios serios sobre las personas que posiblemente fueron los causantes de ese detrimento. Esos son los 2 únicos requisitos que básicamente nosotros necesitamos como Contraloría para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal. Es importante señalar que, como todo proceso en el que se encuentre inmersa la responsabilidad, en este caso administrativa y patrimonial, de las personas que son vinculadas a título de presuntos responsables fiscales, exista un mecanismo o un medio de defensa. En este caso, el legislador,
con base en lo señalado en el artículo 42 y 43 de la Ley 610 de 2000, señaló que el medio de defensa para los presuntos será la exposición libre y espontánea, o lo que comúnmente también se ha dado por denominar versión libre. Dentro del proceso de responsabilidad fiscal, en todo caso, quien tenga conocimiento de la existencia de una indagación preliminar o de un proceso de responsabilidad fiscal que se adelante en su contra, y antes de que se formule auto de imputación de responsabilidad fiscal, puede solicitarle al correspondiente funcionario, puede solicitarle a la Contraloría que esté adelantando el proceso, que le reciba la exposición libre y espontánea, para cuya diligencia puede o no designar un apoderado de oficio, para que lo represente también durante el proceso, y se le debe hacer saber al implicado que la falta de apoderado no constituye causal de invalidación de las actuaciones, contrario a de pronto otro tipo de procedimientos de corte administrativo, o inclusive también en los procesos judiciales, en los procesos penales, donde la falta de defensa técnica puede invalidar lo actuado. En este caso, la Corte Constitucional, en la sentencia C-131 del 2002, hizo el respectivo análisis y dijo que en materia de procesos de responsabilidad fiscal no es necesaria la presencia o la defensa técnica por parte de un apoderado de confianza necesariamente que esté apoyando a los presuntos responsables fiscales. Lo asimiló mucho al tema penal y lo asimiló mucho al tema tocó temas más bien del ius puniendi, y como efectivamente aquí no hay una afectación o no estamos viendo como tal un derecho sancionatorio, porque estamos más bien frente a un proceso resarcitorio, por eso declaró la constitucionalidad de la norma, y efectivamente lo que se necesita al interior de un proceso de responsabilidad fiscal es que el presunto acuda a rendir su versión libre, su versión sobre los hechos por los cuales se le está investigando, y aporte pruebas. Esto ya es facultativo si definitivamente el presunto decide tener a bien como mecanismo de defensa no acudir, no hacerse parte dentro del proceso de responsabilidad fiscal, pues en cumplimiento del artículo 43 de la Ley 610 de 2000, lo que procede a hacer la Contraloría General de la República es a designarle un apoderado de oficio, para lo cual por lo general se acude a los consultorios jurídicos de las universidades. Considero que también es importante, como lo anotaba hace un momento, indicarles que dentro de los procesos de responsabilidad fiscal es supremamente importante la vinculación del garante o la vinculación del eventual tercero civilmente responsable. El artículo 44 de la Ley 610 de 2000 establece que si el presunto responsable, el bien o el contrato sobre el cual recae el objeto del proceso de responsabilidad fiscal se encuentran amparados por una póliza, esta póliza y la aseguradora que la expidió debe ser vinculada en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tiene los mismos derechos y facultades que los presuntos responsables fiscales. La vinculación de las aseguradoras al interior del proceso de responsabilidad fiscal se hace por medio de la comunicación del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, en el cual, o providencia en la cual obviamente no se debe hacer solamente una motivación de la vinculación de los presuntos responsables fiscales, sino que se debe hacer una motivación de la vinculación de la respectiva aseguradora en virtud de la póliza que nosotros traigamos al proceso de responsabilidad fiscal. Nosotros básicamente como Contralorías, y dependiendo de los hechos que estamos investigando, vinculamos dos tipos de pólizas a los procesos de responsabilidad fiscal. Vinculamos las pólizas globales de manejo y vinculamos las pólizas de cumplimiento al interior de los contratos estatales. Se cae a veces en el error de vincular o de pretender vincular pólizas de responsabilidad civil extracontractual que nada tienen que ver con el ejercicio de la gestión fiscal al interior y que se investiga al interior de los procesos de responsabilidad fiscal. Por eso les reitero que básicamente las pólizas, únicamente las pólizas que nosotros vinculamos al proceso de responsabilidad fiscal son estos dos tipos de pólizas. Bien lo anota el artículo 44 de la 610 cuando dice, cuando el presunto responsable, en este caso sería una póliza global de manejo,
o el bien o contrato estén amparados por póliza. Por lo general son las pólizas de cumplimiento al interior de los contratos estatales las que se vinculan, y la aseguradora se le comunica el auto de apertura al proceso de responsabilidad fiscal para que se haga parte, y la aseguradora tiene las mismas prerrogativas que los presuntos responsables fiscales, puede solicitar pruebas, puede recurrir las diferentes decisiones, puede presentar argumentos de defensa contra la imputación de responsabilidad fiscal. Esas son las consecuencias de la vinculación de las aseguradoras en calidad de terceros civilmente responsables. Claro, sí señor, dígame. Pues lo ideal. En esos casos, cuando el deudor no quiere que sea identificado por la parte de la administración municipal, entonces aporta exactamente lo que puede ser los avisos, digamos, las pantallas que colocan el contrato, Sí. no se identifica el valor de la contratación, ¿sí? Entonces se informa que realmente hay una sola firma que está haciendo esa contratación de X contrato. Entonces, en ese caso, le correspondería a la Procuraduría solicitar ese expediente de dicho contrato, hasta dónde va a terminar y por qué están solicitando adicionales. Entonces, cuando yo no quiere que le identifiquen o que sea identificado por parte de la administración municipal, ¿eso es correcto? Sí. Sí. Sí, claro. No, digamos que para que de pronto se me malentienda, de pronto no me di a entender. No. No, son dos cosas diferentes. Un tema es la denuncia, para hacer la claridad, un tema es la denuncia que hace, perfectamente lo puede hacer usted como veedor ciudadano, ¿sí? A lo que yo me refería hace un momento es que la denuncia me puede dar origen al proceso de responsabilidad fiscal una vez la Contraloría conoce de la denuncia, la tramita como actuación administrativa, adelanta toda una serie de pruebas de recorrido y hace un recaudo probatorio y determina que efectivamente hay un detrimento al patrimonio público. Entonces, en esos casos, lo sugería muy respetuosamente. Entiendo que a veces hay unos temas en las denuncias a veces hay unos temas de querer resguardar la seguridad, o temas de la identidad, temas de reserva de quien está poniendo en conocimiento del ente de control, ¿sí? Entonces, no, lo que yo quería señalar con eso era que sería bueno, o sugiero respetuosamente, que cuando vengan las denuncias, cuando ustedes redacten una denuncia, lo ideal es que sean muy claros, sean muy puntuales en cuáles son las irregularidades que se están presentando al interior de la situación que ustedes están verificando. Un contrato de obra, hay una pavimentación de 2 o 3 calles y es el contrato número tal, de fecha tal. Se supone que ya está liquidado, pero si ustedes vienen y verifican, hay faltantes de obra. Listo, perfecto. No de pronto dejarlo como general y decir presuntas irregularidades en el contrato 005 de 2017. No, porque queda perdido el ente de control y le toca hacer ahí una especie de cacería de brujas y verificar. Bueno, nos toca ponernos a verificar toda la contratación a ver si está bien o no. Era como eso, era como hacer una sugerencia muy respetuosa del tema de las denuncias cuando ustedes las presentan, y que sea algo como muy puntual para que la Contraloría como ente de control vaya allá, no se vaya a la generalidad, sino que se vaya a lo particular y pueda eventualmente configurar un hallazgo y confirmar el dicho de la denuncia y obtener como conclusión que hay un detrimento al patrimonio público y que hay al lugar a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal. Ahora, permítame un segundito. Y ahora, lo que estoy diciendo acá, que tiene que ver con
el tema de lo otro, o sea, lo otro que su merced estaba señalando, tiene que ver ya es con el desarrollo como tal del proceso de responsabilidad fiscal. Ese tema de lo del apoderado de oficio o del apoderado de confianza, eso es cuestión del proceso de responsabilidad fiscal, ya ahí no tiene nada que ver con el tema de la denuncia, esto tiene que ver es con el derecho al debido proceso de las personas que están siendo investigadas al interior de un proceso de responsabilidad fiscal. Son temas totalmente diferentes, son etapas diferentes. La denuncia puede, si está bien estructurada y efectivamente nosotros logramos confirmar lo que ustedes dicen a través de lo que una persona dice a través de una denuncia ciudadana, pues simplemente se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal y como respuesta de fondo a su denuncia ciudadana, porque finalmente la ley 1757 de 2015 en su artículo 70 estableció que las denuncias ciudadanas tienen un trámite especial, las denuncias ciudadanas fiscales tienen un trámite especial al interior de las contralorías, por eso es que nosotros tenemos un término de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses más. Nosotros, como con las denuncias fiscales, no nos regimos por los términos generales del código del CEPACA, sino que nosotros tenemos un término especial y una vez se adelante el trámite de la respectiva denuncia, damos respuesta de fondo y en ese caso lo que se le dice al denunciante, si se encuentra constituido un hallazgo y se encuentra verificado que hay un detrimento al patrimonio público, muy seguramente, señor ciudadano, señor veedor, luego de tramitada la denuncia se encontró lo siguiente y se va a proceder a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal. Ahí se cierra esa etapa, hasta ahí va la participación ciudadana en ejercicio del control fiscal. El ciudadano, el veedor, el denunciante, al interior de un proceso de responsabilidad fiscal, no hace parte de la investigación según el artículo 20 de la ley 610 tiene reserva, entonces ya la investigación es como tal para verificar, confirmar el tema del daño y verificar la actuación de las personas que son investigadas. Eso que estaba diciendo, el tema de los apoderados, ya es propio del proceso. Entonces ya era para hacerle esa claridad. Sí, señor. Señora. Se comprueba, llaman y dicen, se encontró detrimento patrimonial, se pagaron obras que no aparecen, ¿sí? Y hasta ahí queda, porque prácticamente uno de veedor queda como, se va por la mesa de pasar, ¿sí? Porque casi siempre perdonen ustedes, dejan como que se prescriba todo, aquí no pasa nada y todo, y si tú no siempre es malo, te pasa. ¿Lo hace? ¿Sí? Bueno. Han manifestado, sí, se encontró un detrimento patrimonial, tanto, no sé qué, y manifiestan eso, sí. Pero no, Bueno. y lo peor de todo es que, por ejemplo, los defensores del pueblo, ¿sí? Le toca es a uno aprender y de lo que de la práctica, así, cuando hacen al maestro, ¿sí? Pero lo contrario, verdaderamente, las universidades deben inculcar mucho como esa ética de profesionales, porque está faltando mucho esa cosa. Y la responsabilidad como funcionarios públicos de una contraloría o algo, meter esfuerzo, no dejarnos solos a los veedores o a quienes denunciamos, porque así yo creo que nunca se va a llegar a Para responderle, pues digamos que son varios temas, finalmente, los que ustedes plantean ahí en su intervención. Yo los invito a que estos eventos, efectivamente, como usted bien lo anota, son muy importantes
estos espacios académicos y este tipo de, por decirlo así, capacitaciones para las veedurías ciudadanas y para ciudadanos del común, sin decirlo de una manera irrespetuosa, ni más faltaba, pero siempre es bueno que la gente conozca este tema, porque es que inclusive el tema de la responsabilidad fiscal, uno ni siquiera como abogado lo ve en el pregrado. En muchos casos uno aprende la responsabilidad fiscal, yo creo que es uno de los temas de derecho administrativo que uno aprende únicamente estando en una contraloría. Excepcionalmente se tocan esos temas. En el pregrado, de pronto eventualmente si ya usted hace una especialización, pero de resto esos temas no se tocan. Entonces efectivamente sí se necesita capacitación. Entiendo que se necesita también concientización, no solamente de los funcionarios públicos, sino de la sociedad en general, para el tema del respeto por lo público, ¿sí? Pero digamos que, bueno, para reivindicar eso en primera medida. En segunda medida, creo que nosotros también tenemos que tener varias cosas claras que de pronto es necesario decirlas en cuanto a las competencias y en cuanto a lo que hace cada uno de los diferentes entes de control. Un mismo hecho, permítame un segundito, terminamos y ya le concedo la palabra, discúlpeme. Una misma actuación de un funcionario público o de un particular que despliegue gestión fiscal puede tener varias incidencias, puede ocasionar varios tipos de responsabilidad fiscal. Una actuación de un servidor público que despliegue irregularmente gestión fiscal puede dar origen a un alcance penal, puede dar origen a un alcance disciplinario, puede dar origen a un alcance fiscal, que es el del proceso de responsabilidad fiscal. Inclusive se pueden dar alcances pueden haber otro tipo de alcances. Por ejemplo, algún traslado a la DIAN con un tema de impuestos, con un tema tributario. Pero pues básicamente los alcances que nosotros obtenemos al interior de las auditorías y el trámite de las denuncias son esos tres. No conozco de pronto los casos puntuales que ustedes nos citan, pero en los casos puntuales que ustedes citan y que ustedes como veedores ciudadanos también tienen conocimiento, no es que eso lo archivaron, eso lo engavetaron, es importante que ustedes también hagan presencia en ese sentido y se pongan las denuncias del caso, ¿sí? No conozco de pronto casos puntuales, ya de pronto si ustedes los conocen, pues los invito a que hagan las respectivas denuncias ante las entidades competentes, pero siempre es bueno que como ciudadanos conozcamos cuál es el marco de competencias de cada una de las entidades. A nosotros nos llegan muchas denuncias que, si bien es cierto, pueden tener hechos irregulares, no tienen un alcance fiscal. Y afortunado o desafortunadamente para nosotros como Contraloría, nosotros tenemos competencia únicamente respecto del tema fiscal, y el tema fiscal se enmarca en gestión fiscal y detrimento al patrimonio público. Si hay otro tipo de conductas irregulares, se cometieron delitos contra la administración pública, si hay algo de eso que efectivamente tenga que ver con pérdida de recursos públicos, obviamente nosotros también entraremos dentro del marco de nuestras competencias a adelantar las gestiones del caso. Pero si no, hay muchas denuncias que desafortunadamente nosotros lo que tenemos que hacer es, en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, a remitirlas a las entidades competentes, porque pues nosotros no somos los competentes para dar respuesta y mal haríamos en hacerlo. Nosotros podríamos también incurrir en una causal de mala conducta o un tema disciplinario por estar en otras competencias. Pero les entiendo la preocupación, pero digamos que claro, y ustedes estuvieron en la rendición de cuentas que se adelantó por parte de la Contraloría. Pero digamos que, vea, contrariamente, ¿estamos? ¿Seguimos? Listo. Bueno, la última acá del señor y continuamos, ¿sí? Es que, porfa, me están pidiendo que continuemos con el programa y al final seguimos con las preguntas, pero por favor que su merced ya había alzado la mano.
No, lo que pasa, claro, lo que pasa es que hago la salvedad. En este caso, el proceso de responsabilidad, o sea, hay dos formas de resarcir el patrimonio del Estado, o de intentar o de buscar resarcir el patrimonio del Estado. Una es con base en el numeral quinto del artículo 268, el proceso de responsabilidad fiscal, como competencia del Contralor General y de los Contralores Territoriales. Proceso administrativo, como se los anotaba, y proceso en el que se investiga la gestión fiscal irregular que un determinado servidor público o particular en ejercicio de funciones públicas haya desplegado, por ejemplo, al interior de una contratación. Ahora, con lo que su merced me está tocando, que pueden darse daños al patrimonio público por condenas judiciales, ¿sí? Todo ese tema ya es un tema que se escapa de la competencia de la Contraloría General de la República. Ese tema ya es tema de la acción de repetición, y la acción de repetición, en los términos del artículo 90, que establece la cláusula de responsabilidad del Estado, ¿sí? Ya nos habla, y ya nos vamos a la ley 678 del 2000, eso es competencia ya de la jurisdicción contencioso administrativa, y es un tema también ya diferente. Lo que yo decía, no es que para nosotros no sean importantes las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, es que para efectos del proceso de responsabilidad fiscal no ha lugar, no tenemos por qué vincularlas dentro de un proceso de responsabilidad fiscal. No quiere decir que no sean importantes. Al interior de una acción de repetición, que son procesos en los cuales la entidad pública afectada patrimonialmente por una condena, también de la jurisdicción contenciosa administrativa, posteriormente tiene que reunirse, verificar cuáles fueron los motivos por los cuales fue condenada, verificar quiénes fueron los eventuales funcionarios que causaron con su acción u omisión esa condena, y solicitar acudir nuevamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa, aportar entre otras esa póliza de la que usted me está hablando, e iniciar el proceso para repetir, valga la redundancia con el tema de la acción de repetición, contra esos servidores que causaron el detrimento. Es decir, intentar también resarcir el patrimonio público, pero por vía judicial. Es un tema diferente a lo que nosotros manejamos acá en Contraloría, cuando las condenas al Estado cuando son condenas judiciales y el detrimento viene por tema de condenas judiciales. ¿Listo? Bueno, continuamos con la presentación. Ya ahorita seguimos con la tandita de preguntas. Como les decía, el proceso de responsabilidad fiscal también puede ser archivado. Existen, según el artículo 47 de la ley 610 de 2000, básicamente 4 causales de archivo. Una que la nombramos nosotros al interior de la Contraloría genéricamente como cuando no existe mérito, que tiene que ver cuando el hecho no existió, no es constitutivo de detrimento patrimonial o no tiene que ver con el ejercicio de la gestión fiscal. La segunda, cuando se acredita el resarcimiento pleno del perjuicio ocasionado a la entidad pública. La tercera, cuando se acredita la operancia de una causal excluyente de responsabilidad. Y la cuarta, cuando se demuestra que la acción no podía iniciarse o proseguirse porque operó la caducidad o la prescripción. Si no se archiva el proceso de responsabilidad fiscal, la decisión de fondo que se debe tomar es proferir auto de imputación frente a los presuntos responsables fiscales. La ley 610 de 2000 nos establece que nosotros debemos proferir este auto de imputación básicamente en 2 casos: cuando esté demostrado objetivamente el daño o el detrimento económico del Estado, y cuando existan testimonios, indicios graves, documentos, peritación o cualquier medio probatorio que efectivamente me comprometa la responsabilidad fiscal de cada uno de los implicados. Siguiente. Aquí de pronto es importante anotar algunos aspectos procesales posteriores al auto de imputación de responsabilidad fiscal. El primero de estos es el traslado. Los presuntos responsables fiscales, en ejercicio de su derecho de defensa, tienen la posibilidad de presentar argumentos de defensa frente a las acusaciones que se le hacen o a las imputaciones de responsabilidad fiscal que se les hacen, para lo cual tienen un término de 10 días
hábiles contados a partir de la notificación del auto de apertura, del auto de imputación, perdón. Y también, dentro de estos argumentos de defensa, tienen la oportunidad de solicitar las pruebas que a bien tengan, sobre las cuales obviamente la respectiva Contraloría se debe manifestar, y deben ser decretadas dentro del mes siguiente para la presentación de los descargos. Seguimos con, en caso de que exista, de que se profiera fallo con responsabilidad fiscal, en los términos del artículo 53 de la Ley 610 de 2000, esta decisión se profiere únicamente cuando obren pruebas que conduzcan a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantía efectiva, de la individualización y la actuación, cuando menos con culpa grave del gestor fiscal, y de la relación de causalidad y de comportamiento del agente o del gestor fiscal. Como consecuencia, se establece la obligación de pagar una suma líquida de dinero por parte de los presuntos responsables fiscales. Según el artículo 53 de la Ley 610, esta suma de dinero contenida en el fallo con responsabilidad fiscal debe ser actualizada a valor presente, y para esto la misma norma nos da la fórmula y el valor que se trae histórico al interior del proceso de responsabilidad fiscal, obviamente de acuerdo con las pruebas que obren al interior del proceso, se actualiza conforme al último IPC que haya sido reportado por el Departamento Administrativo, por el DANE. Fallo, sí. La otra posibilidad que nos otorga la ley es que se profiera fallo sin responsabilidad fiscal. Esta decisión se profiere cuando dentro del proceso se desvirtúen las imputaciones que se hicieron a cada uno de los presuntos responsables fiscales, cuando no exista prueba de la certeza de uno o de varios de los elementos de la responsabilidad fiscal. Según el artículo 53, pues se falla con responsabilidad fiscal si efectivamente está demostrado un daño, una conducta por parte de uno de los presuntos y un nexo causal entre los dos primeros elementos. Fallo sin, de manera consecuente, si se encuentra demostrado que no existe alguno de estos elementos. En algunos casos puede presentarse que haya daño, en algunos casos puede presentarse la conducta, pero puede que no haya nexo causal. Puede que nosotros tengamos vinculada a una persona que desplegó gestión fiscal, pero no desplegó una gestión fiscal irregular al interior del proceso de responsabilidad fiscal. Su actuación estuvo enmarcada dentro de los postulados de la ley 80, no causó ningún detrimento, pero otros de los vinculados sí. A esa persona eventualmente se le puede fallar sin responsabilidad fiscal y con a los otros. El caso es que para que haya un fallo sin, efectivamente tiene que desvirtuarse la existencia de alguno de los elementos de la responsabilidad fiscal. El otro procedimiento, como se había notado, es el del proceso de responsabilidad fiscal verbal. Está consagrado a partir del artículo 97 de la Ley 1474 de 2011. Y a diferencia del proceso ordinario, pues obviamente ya por el tema del mismo trámite, los requisitos son diferentes. Los requisitos para que las Contralorías adelanten un proceso verbal tienen que ser que se encuentren establecidas a su vez los requisitos para proferir auto de apertura, pero de manera simultánea imputación. Entonces, el proceso ordinario lo iniciamos únicamente con existencia de detrimento al patrimonio público e indicios serios sobre quienes lo causaron. Pero en el proceso verbal nosotros entramos de una vez con auto de apertura e imputación. Es decir, que nosotros aquí ya no tenemos solamente indicios serios, aquí nosotros ya tenemos unas pruebas, tenemos unos medios de prueba, porque no son plenas pruebas, no han sido controvertidas al interior del proceso, pero tenemos unos medios de prueba suficientes que nos dan cuenta para iniciar el proceso y de una vez imputarle responsabilidad fiscal a las personas que están siendo investigadas. El procedimiento verbal de responsabilidad fiscal se somete a lo establecido, como les había dicho, a partir del artículo 97 de la Ley 1474 de 2011 y en lo no regulado allí, pues obviamente por ser normatividad especial, en lo regulado en la Ley 610 del 2000.
Este proceso verbal de responsabilidad fiscal se adelanta básicamente en dos audiencias, una de descargos y otra de decisión. La audiencia de descargos tiene como finalidad que los sujetos procesales, en este caso los presuntos responsables fiscales y las aseguradoras en calidad de terceros civilmente responsables, puedan intervenir con todas las garantías y para que realicen básicamente las siguientes actuaciones, que son actuaciones que están enumeradas en el artículo 99 de la 1474. Son básicamente 14 actuaciones las que se pueden adelantar en desarrollo de la audiencia de decisión y entre otras son: los presuntos y los garantes pueden ejercer el derecho de defensa, pueden presentar sus descargos, pueden rendir la respectiva versión libre, pueden aceptar los cargos y proponer resarcimiento del daño o celebración de un acuerdo de pago con el ente de control. En esta audiencia también se notifican las medidas cautelares que hayan sido decretadas, se pueden interponer recursos de reposición frente al tema de las medidas cautelares, se pueden aportar y solicitar pruebas. También en la audiencia de descargo se pueden decretar o denegar práctica de pruebas, declarar aceptar o denegar los impedimentos frente a los funcionarios que adelantan, frente a los funcionarios de conocimiento, a quienes adelantan el proceso de responsabilidad fiscal, formular recusaciones, interponer y resolver las nulidades, vincular nuevos presuntos responsables que eventualmente no quedaron vinculados en el auto de apertura de imputación y las pruebas que se aporten dan cuenta de una posible vinculación adicional, decidir acumulación de actuaciones y decidir cualquier otra actuación que sea pertinente para el proceso de responsabilidad fiscal. Es decir, que básicamente en esta audiencia de descargos lo que se hace es sanear el procedimiento y darle la oportunidad a los presuntos responsables y a los terceros civilmente responsables de ejercer su derecho de defensa y de contradicción. La siguiente es la audiencia de decisión. En esta audiencia se le concede el uso de la palabra a los sujetos procesales para que presenten alegatos de conclusión. Y posteriormente a esto, pues el funcionario competente hace toda la motivación de la respectiva decisión que vaya a tomar, bien sea, como ya lo habíamos visto, en los mismos términos de la Ley 610 de 2000, fallo con responsabilidad fiscal o fallo sin responsabilidad fiscal. También consideré válido traerles en temas de procedimiento que son propios de ambos tipos de proceso, bien sea el ordinario o el verbal de responsabilidad fiscal. Las instancias, que es el primer tema que vamos a tocar en este acápite. El proceso de responsabilidad fiscal es de única instancia cuando la cuantía del detrimento al patrimonio público del auto que esté consignada en el auto de apertura e imputación, si es un verbal, o en el auto de imputación, si es un proceso ordinario, sea igual o inferior a la menor cuantía de contratación de la entidad que se haya determinado como entidad afectada. O sea, la entidad pública que sufrió el detrimento, nosotros por lo general lo que tenemos que durante el trámite de la denuncia, durante el trámite de la indagación preliminar o durante el trámite de la auditoría, solicitar la certificación de la menor cuantía, porque esto va a ser la prueba al interior del proceso de responsabilidad fiscal una vez tengamos la imputación para determinar si el proceso es de única o de doble instancia. Aquí efectivamente ya es un tema objetivo y lo que nos viene a determinar si el proceso tiene, si las decisiones después de la imputación son susceptibles de apelación, pues nos lo determina únicamente es el factor económico y tiene que ver pues obviamente con la cuantía de la entidad afectada. La cesación de la acción fiscal. En la Ley 610 de 2000, en el artículo 16, el legislador había establecido las causales por las cuales debía cesarse la acción fiscal, es decir, hacerse una especie de terminación anticipada del proceso de responsabilidad fiscal.
que eran exactamente las mismas que les leí hace un momento, que eran las mismas causales del auto de archivo, las establecidas en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000. Sin embargo, con la expedición de la 1474, el legislador tuvo a bien dejar únicamente como causal de cesación de la acción fiscal el pago al interior del proceso de responsabilidad fiscal. Entonces, únicamente procederá a la terminación anticipada del proceso cuando se acredite el pago del valor del detrimento que esté siendo investigado o cuando se haya hecho el reintegro de los bienes objeto de la pérdida. Entonces, la única causal de cesación de la acción fiscal entendemos que es el pago del detrimento al patrimonio público, obviamente igual que cuando se profiere un fallo con responsabilidad fiscal, el valor del detrimento debe ser indexado, traído a valor presente, y para eso se utiliza exactamente la misma fórmula con el último IPC que haya sido reportado por el DANE. Otro tema es el de la solidaridad. Hasta antes de la existencia o sanción de la Ley 1474 del 2011, la solidaridad al interior de los procesos de responsabilidad fiscal se manejaba más con conceptos traídos de la jurisprudencia, porque efectivamente no había una consagración legal de este fenómeno. A partir de la 1474, entonces, todas las personas, todos los presuntos responsables fiscales que sean vinculados al interior del proceso, junto con los garantes o las aseguradoras, responderán solidariamente junto con todos aquellos que concurran al hecho hasta la recuperación del detrimento patrimonial. Esto, en términos pues mucho más sencillos, para los que somos abogados, el tema de la solidaridad, las obligaciones solidarias, pues es obviamente un poquito más claro por el perfil, pero en términos generales lo que quiere decir es que el total del detrimento que se investigue dentro de un proceso de responsabilidad fiscal puede ser cobrado en su totalidad a cualquiera de los presuntos que estén siendo investigados. Por eso a veces dentro de los procesos de responsabilidad fiscal nos dicen, ¿por qué me decretaron solamente medidas cautelares a mí y a los otros presuntos no? Pues simplemente porque se hizo la respectiva búsqueda de bienes y se decretan las medidas cautelares pues únicamente respecto de quienes tienen bienes dentro de su patrimonio. Pero este artículo le da la potestad a las contralorías, efectivamente, de cobrar la totalidad del detrimento a uno de los presuntos o a uno de los garantes, porque finalmente lo importante de vincular a las aseguradoras es que la mayoría de los resarcimientos que nosotros tenemos del patrimonio público, tanto en sede de responsabilidad fiscal como en sede posterior, que es jurisdicción coactiva, provienen de pagos que hacen las aseguradoras. También al interior del proceso de responsabilidad fiscal, pues si bien tenemos una normativa especial que lo regula, ya se los he mencionado sobremanera, que es la Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 2011, pues como es un procedimiento especial, pero existen algunos vacíos, el artículo 66 de la Ley 610 de 2000 en su momento nos remitía a 3 normas básicamente, pero pues obviamente son normas que debemos actualizar y contextualizar con el marco vigente en Colombia. Obviamente entonces esta remisión normativa en primer término, entonces tenemos el CEPACA, Ley 1437 de 2000, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En segundo lugar, Código General del Proceso. Y en tercer lugar, Código de Procedimiento Penal, pero pues básicamente esas remisiones son para temas de facultades de policía judicial, que por ser autoridad administrativa pues a veces son como escasas al interior del proceso de responsabilidad fiscal, la verdad. Las consecuencias de la declaración de responsabilidad fiscal, las consecuencias legales de ser declarado responsable fiscal, ya no ser un presunto, sino tener un fallo con responsabilidad fiscal en firme, son las siguientes. El fallo con responsabilidad fiscal presta mérito ejecutivo, es decir, que una vez está en firme, presta mérito ejecutivo contra los garantes y contra los responsables fiscales, que ahora en sede de jurisdicción coactiva
son deudores. Y este mérito ejecutivo implica que se puede hacer efectivo a través de la jurisdicción coactiva, que tiene también las Contralorías con base en las potestades que están también en el numeral quinto del artículo 268 de la Constitución Política. Esto tiene que ver con la naturaleza misma del proceso. Como se los adelantaba dentro de las características del proceso de responsabilidad fiscal, nosotros tenemos un proceso de naturaleza administrativa, cuyas decisiones también son de naturaleza administrativa. Conclusión: las decisiones que se profieren al interior del proceso de responsabilidad fiscal son actos administrativos, que son susceptibles de, pues la decisión final únicamente es susceptible de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Vemos que esta norma al interior de la Ley 610, el artículo 63 de la Ley 610, básicamente a lo que apunta es a que no todas las decisiones al interior del proceso de responsabilidad fiscal sean susceptibles de ser controvertidas ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Únicamente la decisión final. Por decisión final, por lo general, las decisiones que son recurridas son los fallos con responsabilidad fiscal. Excepcionalmente, pues si tenemos una causal, si tenemos un archivo, excepcionalmente va a ser controvertido, pero pues eventualmente podría ser de pronto un archivo por pago. Las personas de pronto pagaron no con el interés de resarcir, sino de pronto con el interés de finalizar el proceso, y de todas formas tienen interés en acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pues perfectamente lo pueden hacer bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Otra consecuencia: la inclusión en el boletín de responsables fiscales. El artículo 65 de la Ley 610 de 2000 establece que es potestad y función de la Contraloría General de la República, con una periodicidad trimestral, publicar los nombres de las personas naturales o jurídicas a quienes se les haya dictado un fallo con responsabilidad fiscal en firme, que se encuentre ejecutoriado y que no hayan satisfecho la obligación contenida en él. Existe, con base en este mismo artículo, la obligación legal para todos los representantes legales y nominadores de las entidades públicas de abstenerse de nombrar, siquiera de nombrar, y obviamente peor en el caso de las posesiones, cuando se trata de personas naturales que se encuentran reportadas en el boletín de responsables fiscales. En la Contraloría existe la Contraloría General, existe la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, que está ubicada en la ciudad de Bogotá, y esta dependencia es la encargada de manejar los reportes del boletín de responsables fiscales. Las Contralorías territoriales, o sea, todas las dependencias al interior de la Contraloría que manejan procesos de responsabilidad fiscal, cuando tienen un fallo en firme, deben hacer dos trámites: constituir el título para enviarlo a jurisdicción coactiva, tres trámites. Primero ese, segundo, hacer el reporte al boletín de responsables fiscales, que lo tenemos nosotros en la Contraloría por competencia legal, y tres, hacer el reporte para las inhabilidades sobrevinientes en materia disciplinaria, según el artículo, si no estoy mal, el 38 de la 734 de 2002, al CIRI de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, esas son las consecuencias del fallo con responsabilidad fiscal. Los que hemos sido servidores públicos o los que hemos sido contratistas sabemos que uno de los requisitos que nos exigen las entidades públicas es el tema del boletín de responsables fiscales, precisamente por esta consecuencia del fallo con responsabilidad fiscal. De pronto, la última consecuencia que trae la Ley 610 de 2000 tiene que ver con la caducidad del contrato estatal. Cuando en un proceso de responsabilidad fiscal un contratista sea declarado responsable, las Contralorías pueden solicitar a la respectiva entidad contratante que se declare la caducidad del contrato, siempre que obviamente no haya ni expirado el plazo ni que el contrato se encuentre liquidado. Esa sería otra facultad que tienen las Contralorías a nivel legal, y que sería otra consecuencia de la emisión de un fallo con responsabilidad fiscal.
Digamos que lo que teníamos, preparado como presentación muy general de temas procedimentales en cuanto a proceso de responsabilidad fiscal verbal y ordinario, pues quisimos traerles esto, es un brochazo de todo lo que puede llegar a implicar el trámite de un proceso de responsabilidad fiscal, pero digamos que a grosso modo esto es lo que tramitan no solo la Contraloría General, sino las Contralorías territoriales también dentro del marco de su competencia. Ahora sí todavía tenemos tiempo para continuamos entonces ahora sí con las preguntas. ¿Me permite un segundito? Es que el señor había levantado primero la mano y después va. Que me dicen acá que 10 minutos, ¿sí? Entonces, porfa, para que le demos un poquito de orden. Señor. Ok. No, a ver, listo. Legalmente no existe ningún monto ni constitucionalmente ni legalmente existe algún monto para decir que hay o no hay daño. A ver, desde un peso hasta cualquier cantidad de billones estilo proceso Salud Cop, ¿sí? No hay por qué, o sea, no existe una norma en el ordenamiento jurídico colombiano que nos diga de aquí a tanto si hay daño, de esto a esto, no. Sí. A ver, entonces, en cuanto a ese tema ya como trámite de lo de la denuncia, retomo. Nosotros tramitamos la denuncia, tenemos un término de 6 meses, prorrogables eventualmente por otros 6 más, o si no, la otra opción que podemos es con esa misma denuncia tramitar una indagación preliminar, como se los hacía ver hace un momento, en los términos del artículo 39 de la Ley 610 de 2000. El caso es que si se configura un hallazgo fiscal y efectivamente nosotros encontramos que hay un detrimento al patrimonio público, como en las primeras diapositivas estaba, nosotros tenemos que tener muy en cuenta como operadores de control fiscal y de proceso de responsabilidad fiscal el tema de la caducidad y de la prescripción, ¿sí? A usted puede que le hayan dado su respuesta de fondo diciéndole sí, aquí hay un detrimento, no sé qué, se va a adelantar el proceso, pero el operador jurídico tiene que tener en cuenta, con base en las pruebas que haya recaudado durante la actuación que haya adelantado, que no se presente la caducidad. Para que no haya caducidad, efectivamente se tiene que proferir un auto de apertura, si es un ordinario, o un auto de apertura de imputación dentro de los 5 años siguientes al último hecho irregular, si es de tracto sucesivo, o al hecho irregular en particular, si se trata de un tema de ejecución instantánea. Por eso les ponía el ejemplo hace un momento en la presentación. Por lo general lo que nosotros investigamos son temas de gestión fiscal al interior de la contratación. Es el grueso de los procesos. Para conocer el boletín de responsables fiscales. Sí, es que es un registro público. La Contraloría General de la República, en su respectiva página web, tiene un link que dice Boletín de Responsables Fiscales, y ahí usted con los datos de la persona que usted, la cédula o el NIT, porque también pueden ser declaradas responsables fiscales personas de derecho privado, personas jurídicas de derecho privado. Con esos datos usted ya puede consultar y saber si la persona tiene o no, si está reportada o no en el boletín. Lo otro, si usted, el boletín de responsables fiscales únicamente, que tenemos nosotros, únicamente le dice a usted si está o no está reportada.
Pero como nosotros cuando hay un fallo con responsabilidad fiscal tenemos la obligación, como lo mencionaba hace un momento, de hacer el traslado a la Procuraduría General porque ellos tienen un registro de inhabilidades sobrevinientes. Porque una inhabilidad sobreviniente es que una persona, un contratista o una persona que esté desempeñándose como servidor público le queda en firme un fallo con responsabilidad fiscal, tiene una inhabilidad sobreviniente para ejecutar el contrato o para seguir ejerciendo como funcionario público. Y por lo general, cuando nosotros le remitimos copia del fallo con responsabilidad fiscal a la Procuraduría, ellos hacen su registro en el SIRI, se llama el aplicativo, y le aconsejo que en esos casos consulte las dos, porque el boletín de responsables fiscales le va a decir está reportado, pero no le da mayor información. Mientras que el de la Procuraduría le dice tiene una inhabilidad sobreviniente porque tiene un fallo con responsabilidad fiscal, no sé qué, y en la Procuraduría sí le dan los datos más precisos. Sí, o sea, es mejor, le aconsejo que haga las dos, que consulte los dos registros. Ambos son registros públicos, señor. Ambos los puede consultar por Google, antecedentes fiscales, para el caso de la Contraloría, antecedentes disciplinarios, que en caso están en... El presunto, pero de todas formas, si ustedes ven que efectivamente ustedes como veedores lo único que necesitan es ver que se está presentando una situación irregular y ponerla en conocimiento, porque es que ya obviamente uno entiende que ustedes no tienen en muchos casos las herramientas, ni siquiera el derecho de petición a veces es respetado, ¿sí? O les oponen reserva, ¿sí? En muchos casos. Entonces, una denuncia bien sustentada, como les decía, sugiriendo respetuosamente, muy puntual, para que ya el ente de control, con base en las facultades que tiene y en las herramientas que tiene, tramite denuncias, auditorías, actuaciones especiales, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, entre e investigue. Por ejemplo, sí. En el momento de dar un informe, ustedes ni siquiera lo determinan. Ni siquiera dicen el caso de Ramírez está en esa situación. ¿Sí? Y aparentemente cuando se denuncia los llamaron porque está en 9 horas inconclusas. Entonces, está justificado, está determinado. ¿Por qué no se actúa? Eso es lo que uno dice, como que esto es luchar contra las mismas personas que tienen que estar dando solución a eso, ¿sí? Que se vea, ¿verdad? Que uno de la justicia tiene apoyo, uno de veedor tiene un apoyo de la justicia, pero aquí lo que ve es como que tratan de encubrir y seguir siendo uno, como les decía anteriormente, el malo del paseo. Bueno, en cuanto a eso, usted reitera de pronto su intervención anterior que pues igual tampoco no se la alcancé a absolver de alguna manera, no tanto como absolver, de pronto como hacer una contraargumentación o de pronto unos descargos frente a lo que pues su merced denuncia. Yo creo que cualquier persona, cualquier denunciante, sea un denunciante calificado como una entidad pública, en este caso la Contraloría, o como un veedor ciudadano, como un ciudadano del común que simplemente quiere o está interesado en la defensa del patrimonio público, debe hacer acusaciones o hacer señalamientos siempre con pruebas. Nosotros afortunadamente no tenemos un régimen jurídico de responsabilidad objetiva. Aquí siempre, en cualquier tipo de proceso, sea un proceso administrativo, sea un proceso judicial, siempre debe demostrarse la conducta y la intención, bien sea por lo general, en el caso de nosotros, a título de culpa grave o de dolo, de quienes participan. Si usted conoce casos puntuales
como lo denuncia, que es que archivaron, que es que engavetaron, que es que no estoy de acuerdo. Yo la invito a que se hagan, porque es que ya estamos en temas de incumplimiento de funciones de entes de control que debe entrar a verificar también, o las mismas oficinas de control disciplinario, o la fiscalía, ¿sí? Yo lo que quiero, a lo que la invito de pronto es que no hagamos unos juicios de valor generales, porque es que decir que es que no, es que siempre se engaveta, o sea, el tema es como generalizar, porque es que deja un mal sabor el tema, ¿sí? Ustedes estuvieron presentes en la audiencia que se adelantó, y casualmente en muchos otros temas la Contraloría inclusive ha abanderado situaciones que de pronto en otros entes de control pues no sé cómo estarán, no tengo idea. Yo inclusive hago parte, ni siquiera en este momento estoy en proceso de responsabilidad fiscal, yo estoy en el tema de auditorías. Pero lo que también es sano que tengamos en cuenta es el tema de los diferentes tipos de responsabilidad fiscal, ¿sí? Los diferentes alcances que una misma situación puede tener, ¿sí? Hay personas a las cuales la fiscalía los investiga por los mismos hechos que acá, a ellos les archivan o en disciplinario, y ellos vienen y nos traen los archivos pretendiendo que nosotros archivemos el proceso de responsabilidad fiscal con esa misma argumentación. Y no al lugar, porque son procedimientos, procesos y competencias totalmente diferentes. Yo les puedo hablar por lo que se adelanta al interior del proceso de responsabilidad fiscal. Ya nosotros cumplimos legalmente con hacer los respectivos traslados si nosotros encontramos que hay mérito para ello, porque obviamente tenemos el deber legal de hacerlo, pero ya pues entrar a responder por las conductas o entrar a contestar por casos particulares, pues ya es un poco más complicado. Pero pues, ¿alguien más? Señor. Que defenderlos. Listo. Sí, es un tema complicado en cuanto a que efectivamente, como usted lo anota, ya lo hemos dicho también, y de pronto ya que estamos en un evento académico, pues sería bueno prender las alarmas en cuanto a lo que tiene que ver aquí en particular con la universidad, de eventualmente que se viera la posibilidad de una cátedra en materia de responsabilidad fiscal. No sé aquí en la UPTC cómo manejen el tema de las diferentes materias que se dictan o de las capacitaciones que se dictan, pero pues sí sería bueno. La verdad es necesario, máxime cuando la universidad, el consultorio jurídico de la universidad colabora tanto con la Contraloría, pues, en este tipo de diligencias. Ahora bien, efectivamente, muy seguramente lo que va a pasar si alguno de ustedes lo designan como estudiantes de apoderado de oficio, muy seguramente lo que va a pasar es que efectivamente nunca van a tener ningún contacto con el presunto, porque por lo general, si no acude ni siquiera desde un comienzo a la notificación del auto de apertura, mucho menos es una persona que va a acudir al proceso de responsabilidad fiscal a rendir una versión libre o a solicitar pruebas o algo así. Pero lo que yo sí le puedo decir de todas formas es que inicialmente como estudiantes y ya después como profesionales,
pues tenemos una serie de normatividad y una serie de principios éticos por cumplir y pues desde el caso de ustedes pues deberán defender a la persona, yo creo que con lo que tengan. Mal haría yo de pronto como funcionario público decirle, de la Contraloría, decirle no, pues en un caso haga esto o haga esto otro. Creo que me generaría algún inconveniente hasta de tipo disciplinario, pero lo que sí le digo es que debería en cada caso hacerse como una lecturita muy juiciosa de, primero, cuál es la situación irregular, por qué están metiendo, por qué están vinculando como presunto responsable a una persona, ver el manual de funciones de esa persona, ver efectivamente si esa persona participó o no de esa actuación, si desplegó gestión fiscal o no, si era gestor fiscal o no, si estuvo de pronto dentro del tiempo como funcionario, porque a veces puede llegar a pasar que a una persona se le vincule y efectivamente durante ese tiempo en el que ocurrieron los hechos irregulares la persona no se había desempeñado, o sí se desempeñó, pero finalmente no desplegó ningún acto de gestión fiscal de pronto al interior del contrato. Yo le diría más bien como consejo, como colegas, que revisen muy juiciosamente el proceso y tenga en cuenta los 3 elementos de la responsabilidad fiscal: el daño, la conducta y el nexo causal. De pronto alguien dirá, no, pues qué bobada, no, pero es que es cierto, porque es que lo que pasa es que a veces muchos abogados, con el respeto que me merece obviamente todos los colegas en materia de responsabilidad fiscal, pues muchos que litigan contra nosotros no, contra la entidad, hacen más, no atacan como de fondo los elementos de la responsabilidad fiscal, sino que tienden a nulidad, y a veces lo que se busca es más la configuración del fenómeno de la prescripción, que saben que a veces nosotros estamos colgados de términos por carga laboral y todo el rollo, y no se ponen a verificar a veces el fondo del asunto. Entonces yo lo invitaría más a que mirara eso, mirara, hombre, en este caso la Contraloría, ¿será que sí tiene razón? Aquí sí hay un detrimento, aquí sí se perdió dinero público, hay pruebas que apunten a eso. Ahora, primer elemento. Segundo elemento, sí hay daño. Entonces ahora, segundo elemento, miremos la conducta de la persona en quien está recayendo mi defensa como apoderado de oficio. ¿Se desempeñó o no se desempeñó como funcionario en esa entidad o como contratista? ¿Qué gestión tuvo? ¿Estuvo dentro del tiempo? ¿No lo estuvo? O sea, digamos que eso me lleva, si yo tengo esos dos, ya obviamente pues el tercero, si desvirtúo uno de esos dos, pues obviamente no va a haber nexo causal, entonces pues yo le aconsejaría de pronto eso, ¿no? Esa puede ser una buena forma de hacer una defensa al interior de un proceso de responsabilidad fiscal, ya poniéndonos obviamente del otro lado, ¿no? Teniendo en cuenta siempre el tema del debido proceso según el artículo 29 de la Constitución. Señor. Siempre esas inquietudes. Yo creo que una forma de saber la verdad es de entrar a ser parte de la investigación de aquellas malas administraciones municipales y por qué no decir a nivel nacional desde el gobierno en adelante. Una razón común para que se acabe esa corrupción es de que debe determinarse ese nepotismo, porque tras de ese nepotismo viene la corrupción. Tras de ese nepotismo hasta ayer tiene que no tolerarse más, es decir, hasta ayer se toleró el nepotismo. Y el nepotismo, le explico, viene de que un alcalde saliente, por decir del año 98 para acá, sigue una cadena de continuidad y sigue contratando los alcaldes, exalcaldes, el vecino con el primo
el primo con el tío con la hermana, el hermano con la pariente, y así entonces tiene la corrupción. Ese es el nepotismo que actualmente está existiendo en todos los sentidos y en el actual nacional. Y una forma para que se nos ayude a la veeduría por parte de la propia veeduría es enviar una comisión a investigar por qué una persona contrata una, dos, tres, o sea, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y continuamente siguen las contrataciones. Es que se investigue esa parte porque ellos, cuando estudió en el seguimiento y en la investigación que yo estoy llevando a cabo como veedor, es de que ahí en las contrataciones municipales solamente existen unos intereses externos, y esa es la corrupción que actualmente nos está llevando a los bolsillos. Esa es la corrupción de que yo estoy de acuerdo que continúen haciéndonos daño en todo punto de vista mientras ellos están, o sea, mientras la comunidad ciudadana está modificando, estamos peleando, ellos están muertos de la risa, como decir, están cagados de risa, disfrutando, gozando de la vida y tomando lo que se llama sweet, que vale una botella como unos 180,000 pesos, ¿no? Y entonces nosotros sí, reclamando nuestros derechos y ellos felizmente gozándose de las virtudes que actualmente tienen, todas las prioridades del caso, mientras que entonces como hay intereses internos desde gobernaciones en adelante y desde el gobierno en adelante, entonces ¿qué sucede? Que dejan prescribir toda ejecución que se esté investigando por técnicos. No debe permitirse, debe darle una responsabilidad contundente, transparente y verificación, y que se obtenga toda equidad por parte de esas investigaciones y de las platas que hagan esas devoluciones que sean castigados y que ese dinero sea un beneficio para la comunidad ciudadana. Perfecto. Pues creo que de pronto más que algún cuestionamiento era como una opinión personal suya, entiendo, podría ser más bien así. Claro, de hecho comparto el tema ya no como funcionario, sino como ciudadano. Efectivamente el tema aquí no es solamente la normatividad, que efectivamente deberían haber cambios normativos en ese sentido, pero pues ahí sí ya es como tan complicado que muchas de las personas que siguen en ese tema de la política, que fueron alcaldes, que después son contratistas, que después… ahí hay varias cosas. Nosotros mismos a veces como comunidad, como ciudadanos, cuando no tenemos conciencia y respeto por lo público, o cuando la persona vende su conciencia para un voto, o sea… El tema es de muchas cosas, es de normatividad, pero también es de concientización. No es solamente que se adelanten las investigaciones y se sancione. O sea, nosotros aquí en Colombia de pronto subimos de una elefantiasis normativa y aquí nosotros podemos hacer una constitución muy romántica y con y un desarrollo legal con muchas instituciones y con muchas figuras para castigar ese tipo de conductas, pero yo creo que lo primero que tenemos que nosotros es interiorizar el respeto por lo público, el respeto de saber que los dineros o todo el patrimonio del Estado, las arcas, el erario, que todo es la misma vaina, no es de una sola persona, es de todos, ¿sí? Si las personas de pronto interiorizan ese tema primero y tienen un respeto por eso, pues de pronto, hombre, la concientización, si nos concientizamos ya, cuando vayamos a actuar va a ser un tema totalmente diferente. Yo le digo, esto daría para cualquier cantidad de disertaciones, o sea, yo pienso particularmente que el Estado debería también financiar las campañas políticas. Eso terminaría también con muchas formas de amiguismo y de nepotismo, eso que usted denuncia, esas conductas así como… Pero por ahora con lo que tenemos y con el régimen normativo que tenemos, pues existen inhabilidades, existen incompatibilidades para contratar, están los entes de control,
se trata en la medida de lo posible y dentro del marco del normativo de hacer lo que esté a nuestro alcance para acabar con esas prácticas. Pero pues obviamente pues esperamos que eso algún día acabe, pero pues es bastante complicado, más cuando nosotros aquí todavía como colombianos tenemos esa mala interpretación de lo que se decía antes de la malicia indígena, que era todo lo contrario. Acá si nosotros no cambiamos con esa percepción de ser el más vivo y que el más vivo es el más berraco y es el que se apropia de los recursos públicos y es el que se cola en una fila y es el que no respeta las señales de tránsito y es el que… Pues es un tema, yo pienso que no es tanto normativo. Inicialmente el cambio tiene que estar también en nosotros. Entonces, pues esa es como la invitación. Sí, claro, sí, son todos funcionarios. Nosotros, le reitero, nuestra competencia como tal es cuando se presentan detrimentos al patrimonio público. Cuando hay, sí, cuando hay efectivamente un daño al patrimonio estatal, únicamente. Nosotros ya ese tema de pronto no sé si sea más propio de la Procuraduría, del Procurador General, como máxima autoridad del Ministerio Público, eventualmente, pero eso ya es un tema que se escapa del resorte de nuestra competencia como Contralorías. Señor. Ok, muy bueno. Sí. Sí. Supremamente valiosa su intervención para dar claridad también en ese tema de la competencia y de la intervención de las Contralorías en el actual sistema de control fiscal. Hasta antes de la Constitución del 91 nosotros teníamos en una ley, si no estoy mal, del año 75 y previamente nosotros teníamos en la Constitución del 86 un régimen de control previo. Es decir, que la Contraloría era una instancia más para la toma de decisiones administrativas que tenían que ver con ejecución de gasto. Inclusive la Contraloría estaba, aquí por ejemplo los funcionarios de acá de Boyacá no estaban concentrados en una sola dependencia, sino que habían funcionarios ubicados en diferentes municipios y en diferentes dependencias. En algunos casos, por ejemplo, no se pagaba ni siquiera la nómina de una entidad pública si no había un visto bueno de un auditor de la Contraloría General de la República. Ese fue el modelo anterior a la Constitución del 91, tuvo bastantes críticas, varios constituyentes del 91, asambleístas de lo que fue la posterior Constitución del 91, concluyeron que era un ejercicio que no era sano, que finalmente era un ejercicio que hacía que las Contralorías fueran más, que coadministraran, ¿sí? Y que se prestaba para corruptelas y para prácticas no muy santas al interior del servicio público, que terminaban siendo conestadas por parte de funcionarios de las mismas Contralorías. Entonces se toma la decisión en la Constitución del 91, artículo 267, que el control fiscal que ejercen las Contralorías va a ser un control fiscal posterior y selectivo. Posterior, ¿por qué? Porque nosotros como Contralorías únicamente podemos actuar únicamente cuando ya la administración del ente territorial o de la entidad que maneje recursos de la nación, provenientes de la nación, haya adelantado su respectivo, por ejemplo, su respectivo proceso contractual y haya suscrito su contrato, haya pagado su anticipo, haya desplegado toda la gestión fiscal del caso. Por eso es nuestro control posterior, porque nosotros no podemos actuar preventivamente
como en algunos casos sí lo puede hacer la Procuraduría. Nosotros no podemos tomar decisiones ni intervenir en procesos de contratación, ni hacerle sugerencias a la administración para que contrate a uno o a otro. No podemos, constitucionalmente no lo podemos hacer. Y el control también es posterior y selectivo, lo que les decía, selectivo porque no se mira la universalidad de las operaciones jurídicas económicas de una entidad, sino que, por ejemplo, cuando se hace una auditoría, usted precisamente dentro de un ejercicio auditor dice, vamos a verificar la vigencia 2017, vamos a determinar unas líneas de auditoría, por ejemplo, contratación, pero vamos a tomar una muestra selectiva a criterio de los auditores, bien sea por temas de cuantía, bien sea por temas de importancia, bien sea porque exista de pronto alguna denuncia ciudadana que se tramita al interior de la auditoría. Pero por eso es selectivo, porque no se revisa la totalidad de negocios o de contratos, negocios no en términos peyorativos, sino de negocios jurídicos que adelanta una entidad, sino que se revisa una muestra que se toma a través de unos criterios objetivos. Eso es claro que lo tengamos en cuenta. Nosotros no podemos, en el actual régimen, no podemos, de control fiscal, no podemos participar, ni podemos tomar decisiones, ni podemos decirle a la administración, pilas que de pronto si le adjudica puede tener inconveniente. Nah. Después de que le adjudique y después de que vengan los problemas y después de que… Ahí es cuando podemos actuar y adelantar el respectivo proceso de responsabilidad fiscal. Habría quien diría, pero es que eso ya no sirve, porque es que ya se perdió la plata. Y puede que sí, puede que no. Lo que pasa es que nosotros, en la actual estructura del proceso de responsabilidad fiscal, como cualquier proceso de responsabilidad patrimonial, como se los decía, usted se va al Código Civil y pues el Código Civil le regula el proceso de responsabilidad civil extracontractual y le dice exactamente lo mismo. Cualquier proceso de responsabilidad patrimonial en términos jurídicos tiene esos tres elementos. Tiene un daño, una conducta y un nexo causal. Si yo no tengo daño, no puedo iniciar ningún proceso de responsabilidad fiscal. Tendría que haber una valoración y un tema de revisión del actual modelo de control fiscal, si efectivamente sirve o no sirve, y tendría que haber un acto legislativo y una reforma constitucional del tema. Pero por ahora, como estamos, pues ya. ¿Listo? Ya, que es que están los otros panelistas.